hoy vos, ¿qué es lo que estás viendo? A ver, desde la macro, ¿dónde pones el ojo de todo? No sé, yo empecé hablando hoy del dólar, me escuchaste hablar recién del nivel de actividad, cómo viene la economía real, me escuchaste sobre el nivel de importaciones en un sector de alimentos, ¿no? Carne. Pero a ver, ¿vos dónde lo pones el ojo, tu análisis? Nosotros lo que estamos viendo hoy a nivel macro es una disociación fuerte entre lo que son las variables nominales y las variables reales. Las variables nominales, la inflación, el tipo de cambio, la verdad es que en los últimos meses, más allá de lo que puede haber pasado en marzo y también en la primera mitad de abril, vienen bien. Digo, la inflación viene bajando y está Ajá, en torno de, o sea, mayo podría incluso perforar el 2% o estar más cerca del 2 que del 2,5% y ser quizás el mejor mes de la sí, gestión Milei. Entonces, lo cierto es que las variables nominales están respondiendo bien. Después podemos discutir la sostenibilidad, la cuestión postelectoral y demás, pero lo cierto es que la inflación por ahora y en tanto y en cuanto no haya un movimiento cambiario, deberían responder bien. El problema lo vemos más del lado de la actividad y sobre todo del lado del mercado interno. Vos recién mostrabas ajá, un cuadro que estaba muy bueno, un gráfico en realidad que estaba muy bueno de economía y regiones de la consultora Diego Giacomini, en donde mostraba, bueno, el nivel de actividad y un montón de variables vinculadas con el mercado interno que estaban por debajo. Sí, ahí la línea verde es el nivel general de actividad, ¿sí? El índice general de actividad, y después hay un montón de variables más de índole sectorial, con lo que puede ser claro, vinculado al comercio, como que son supermercados, el índice Construya, vinculado obviamente a la construcción, y el índice de producción industrial de Fiel, que están todas por debajo. Entonces tiene que haber algo que está por arriba, porque uno dice, el nivel de claro, actividad volvió al pico de junio del 2022, yo me animo a sumar al pico de noviembre del 2017, y a partir de ahí, en febrero, empezó a caer. En marzo, perdón, según los datos de INDEC, cayó 1,8%. Según algunos datos adelantados, por ejemplo los de Equilibra y también algunos que elaboramos en el banco, no habría sido mucho mejor abril. ujú, ¿Sí? Pero de vuelta, ahí lo que se ve es sectores vinculados al empleo o que son vinculados al mercado interno y muy empleo intensivos como la construcción, la industria y el comercio que están en rojo, ¿sí? Que están bastante o algo peor que el 2022, dependiendo de cuál miremos, y una economía que está igual. Entonces, ¿cómo se resuelve este claro, intríngulis? Bueno, la diferencia está en el agro y en el sector petrolero, que son los que ujú, están creciendo y están, bueno, el agro está casi 1% por encima del 2022, ¿sí? Si tuviésemos esos índices sería 101, y el sector petrolero está 20% por encima del ah, 2022, explotación de vaca muerta mediante. Y esto es lo que está explicando que, a pesar de que la economía en general se está recuperando, todavía le cuesta un poco más al consumo interno y sobre todo le cuesta más al empleo y a los ingresos, que ujú. están entre 5, 6, 7% por debajo de lo que fue, ya no estoy hablando de 2022, sino 2023, que fue un año incluso peor que el 2022. Y ahí vemos una disociación fuerte entonces entre las variables nominales y las variables reales. Ujú. Evidentemente, la baja de la inflación no fue todo lo expansiva que quería el gobierno. Ajá. Ok, entonces vos, claramente lo que vos tenés son sectores que por ahora por lo menos son ganadores, vos decías el campo, el agro, el sector petrolero, me imagino el sector minero, todo ese sector, digamos, son los ganadores, me imagino también el sector financiero, con un nivel de créditos, digamos, que viene creciendo muy fuerte, y después tenés sectores que están ligados al consumo y después la construcción y la industria como los perdedores de esto, de este, por lo menos por ahora, ¿no? ¿Vos creés que esto va a continuar así o puede variar este grafiquito? A ver, yo lo veo complicado que eso recupere. Diría por cuestiones de oferta y por cuestiones de demanda. Digo, el gobierno está Ajá, muy compenetrado con que el poder adquisitivo, el salario real, no crezca muy, muy sí, rápidamente, sí, y también el nivel de empleo, producto de la configuración sectorial que está teniendo la economía, es uno de los perdedores. Digo, en ujú, tanto y en cuanto la economía está virtualmente en los niveles del pico de la gestión de Alberto Fernández, digo, más allá de alguna diferencia, o está 2% por encima del 2023, el nivel de empleo está casi 7% por debajo. Entonces, en tanto y en cuanto no crezcan los salarios y no crezca el nivel de empleo, va a ser difícil que el consumo interno mejore. Y después, del otro lado, esto también le pone un freno al crecimiento de las importaciones, que si bien es importante o si bien es sí, relevante, la verdad es que el 80% de lo que importa a la República Argentina son insumos productivos. Entonces, en ese marco, este estancamiento del consumo interno y que por el lado de la demanda trae malas noticias, por el lado de lo que es el sector externo,
por lo menos permite que la política cambiaria de un dólar planchado se mantenga. Entonces, Ah, por lo menos hasta las elecciones, el gobierno no tiene tantos incentivos en que el poder adquisitivo se recupere y que crezca el nivel de empleo. Dicho de otro modo, en que se recupere el nivel de consumo y que aumente la por- demanda de dólares. ¿Eso porque no tiene incentivo? Porque busca que la inflación quede lo más chata posible, digamos, que con un nivel de consumo ahí medio titubeante, nada, no se genere, que la inflación, digamos, repunte. Esa sería un poco la idea. Ahora, el gobierno necesita, porque yo ayer lo veía a Furias, el director del Banco Central, digamos, muy cercano a Caputo, diciendo, ojo, che, que hay algunos precios que están bajando. Entonces mencionaba que es cierto, yo lo hablé con empresarios, electrodomésticos, daba ejemplos de ropa. Hay chances de que, porque lo que ya se lo dijo el gobierno a los empresarios, se lo dijo en la cara, che, bajen márgenes. Hay chances que vos, en el sector real, digamos, que los empresarios bajen márgenes, que los precios vayan para abajo, que la inflación también, digamos, que se desacelere la desinflación, que el dólar se quede más o menos quieto. ¿Eso puede pasar? A ver, en los últimos años, diría desde el 2012 para acá, la demanda en la Argentina no correlacionó tanto con la inflación. ¿Qué quiere decir A esto? ver qué. Sí, Básicamente que los años de menor nivel de actividad fueron los años de más inflación. Para la gestión de Macri 2018-2019, para el gobierno de Alberto Fernández 2022, 2023, incluso el cierre, incluso vale también para la gestión de Milei. sí, Diciembre del 2023 tuvimos una inflación del 25% y una caída sí. fuerte del nivel de actividad. Enero del 2024 una inflación del 20% y también una caída fuerte del nivel de actividad. Y ahora que la economía, más allá de las vicisitudes a nivel sectorial que podemos haber hecho, pero a nivel agregado, perdón, empieza a mejorar, empieza a recuperar, nada, la inflación empieza a bajar, con lo cual ahí está un poco rota la relación que puede tener uno en la cabeza entre la demanda y la inflación. Y después hay algo que es cierto, es que parece paradójico, pero en la Argentina los márgenes empresarios entre el Sí. 2023 y el 2024 ajustaron mucho. Y entre el ¿Ah, sí? 2024 y el 2025 también. Digo, puede parecer Ah, mira. paradójico porque el gobierno de Alberto Fernández, por lo menos de lo discursivo, tenía una línea, si se quiere, más de combatir la rentabilidad empresaria y demás. Sí, sí. Milei está en las antípodas, pero lo cierto es que eso cambió. Cuando uno mira la configuración, eso se Lo- modificó. o sea, vos lo que decís es que desde que asume Milei se achican efectivamente se vinieron achicando los márgenes tengo entendido, desde niveles muy altos, porque yo me acuerdo de haber hablado con empresarios en aquel momento el 22, el 23, que te decían, mira, no hay dólares, hay incertidumbre cambiaria, cuando vamos a traer importaciones no te dan las divisas. Y bueno, los márgenes, y lo decían los propios empresarios Lo dijo el públicamente. propio Gabriel Rubinstein, siendo viceministro de Economía de Massa, Y que fue al bueno, Congreso a quejarse de los márgenes sí, empresarios. por Sí, eso, entonces, a ver, sí, yo no quiero parecer el defensor de los empresarios, pero los empresarios, como todos los agentes económicos, responden a incentivos. Y uno va a claro, hacer claro, lo que pueda. Digo, el rol del Estado, en última instancia, es ordenar para que esos incentivos individuales coincidan con los incentivos generales. Pero uno no compra o deja de comprar dólares porque es buena o mala persona. Lo hace porque cree que el tipo de cambio va a claro. subir más o menos mañana y porque me parece que hoy es más rentable o menos rentable poner un plazo fijo. Pero por eso yo te preguntaba, ¿y este ordenamiento que propone Milei? Milei y Caputo proponen un ordenamiento que vale de lo fiscal, con recortes, digamos, que bueno, toda esta semana estuvimos hablando del tema Garrahan, digamos, distinto, bueno, Sturzenegger otra vez mostró la placa de cómo viene achicando el personal público, digamos. El gobierno, el ordenamiento fiscal no lo va a alargar, no lo va a alargar. Está ahora, después del acuerdo con el fondo, el tema dólares, digamos, todo lo que tiene que ver con la cuenta dólares, también dando algún tipo de certezas de lo que se viene, ¿no? Bueno, todo lo que vimos y después si querés nos metemos en el tema dólar. Pero este ordenamiento de mi ley puede, acelerar o profundizar, mejor dicho, esta baja de la rentabilidad empresaria, o hasta acá llegamos y listo. ¿Por qué insisto con esto? Porque lo veo a Furiase diciendo, che, hay precios que ahora sí están bajando. Es algo que hay que pensar que puede seguir esa dinámica o no.
por La verdad es que tiene que nosotros ver. lo vemos difícil. Hay dos grandes precios que bajaron en los últimos Sí, meses. Uno es el de las naftas, sobre todo el de la nafta premium, bajó 6% a principios de mayo, la nafta super bajó 2%, promedio 4% cayeron las naftas. Ahí hay una cuestión internacional que es el precio del sí, petróleo, guerra entre Trump y China, sí, con la OPEP metida en el medio, pasó de la zona de 75 a la zona de $60 más o menos. En la sí. Argentina el tipo de cambio se mantuvo estable, ¿sí? O subió un poquitito, digo, más allá de ciertos movimientos, y en ese contexto el precio del petróleo bajó mucho para lo que es los surtidores y demás. Entonces, una parte de todo eso se trasladó al beneficio de los consumidores. Con Ujú. lo cual, la nafta, que es uno de los grandes costos de costos, termina bajando y eso ayuda a contener la inflación en mayo. Por el otro lado, hay una cuestión estacional con las verduras y con las frutas, que esos Sí, ya son más factores que tienen que ver con los mayos de cada año. Digo, así como marzo suele ser un claro. mes muy inflacionario por educación, mayo, junio, producto de que está el final de la temporada de la liquidación textil y está el cambio de las Mm. frutas y las verduras, que las frutas de invierno, las frutas no, perdón, las verduras de invierno son más baratas que las de verano. Acá el equipo frutilla festeja. Ah, Fruta de verano y la mejor de todas. sí. Suelen ser meses más tranquilos, pero no vemos una situación de deflación. De hecho, nosotros nuestras proyecciones, y que en esto estamos en línea con el REM, vemos muy difícil que la inflación perfore el 1%, por lo menos de acá hasta las elecciones. Digo, no alcanza solamente con el equilibrio fiscal para que la economía argentina desande más de Ajá, 10 años de inflación. claro, De claro. hecho, desde que se publica el nuevo IPC, desde abril del 2016, digo, desde que en el gobierno de Cristina había ciertos temas estadísticos con el INDEC, la inflación en un solo mes, desde el 2016 para acá, perforó el 1% y fue en agosto del 2016 por una cuestión puntual de tarifas y un cierto retrotraimiento que había pedido la Corte Suprema. Es difícil que en una economía con tanta memoria y experiencia Claro, inflacionaria como claro. la Argentina se quiebre esa suba de los precios. O sea que la dinámica inflacionaria, el gobierno está viendo que este mes puede cerrar en 2, 1,9, las consultoras también, digamos, andan por ahí, ¿no? 1,9, 2,1, no cambia la cosa. Vos lo que decís es que va a quedar por acá o hay margen para, como decís, perforar el 1. El 1 No, es, o sea, que llegue a 1,5, 1,4, 1,3, eso sí ves como posible. esa escalerita va a ser difícil de lograr. Ah, Puede ser que en algún mes puntual la inflación esté en torno del 1,5 o entre 1 y 1,5. En 2017 habían llegado a haber algunos meses de inflación del 1,2, 1,1. Para estar así baja y estable durante mucho tiempo, creemos que falta. Digo, ahí la cuestión fiscal era una condición necesaria para ajá. ordenar el esquema de precios. Digo, con el déficit fiscal que había dejado el gobierno de Alberto Fernández era muy difícil bajar la inflación. Entonces, por ese lado se hizo un poco la tarea, pero el gobierno descuida mucho lo que es el déficit externo y sobre todo lo que son en los últimos meses las reservas. Entonces, es cierto que se hizo parte de la tarea, pero se dejó del otro lado la cuestión de reservas. Después uno podrá discutir si había un margen social para, con un tipo de cambio real alto, hacer ese ajuste fiscal. Ahí cada uno podrá tener sus propias conclusiones o contrafácticos, pero ahí queda un punto pendiente que es lo que le está poniendo un piso, por lo menos, a la baja de la inflación, que es la incertidumbre cambiaria para después de las elecciones. A ver, primero, ¿cuál es el piso de inflación que vos podés estimar, digamos, que están viendo ahí desde el banco? ¿Está viendo vos? Por lo menos de acá a las elecciones, 1,5%. 1,5. Bueno, Sí. está bien. Sí, va a ser difícil de Es, perforar. Es un nivel no, está bajo bien, para pero lo que es es la un economía de nivel, los últimos años. claro, claro, es un nivel que Milei, digamos, te escucha y dice 1,5, y sí, ¿sabes qué? Hasta las elecciones, pero vos al mismo tiempo decís, ojo con incertidumbre cambiaria después de octubre. Ujú. A ver, ¿por qué estás viendo? Porque yo lo que te puedo decir es, y mira, acaban de conseguir $1.000 millones para las reservas. Digamos, se dan el lujo de dejar pasar la cosecha gruesa. Y te dicen, mira, yo igual consigo dólares, no es que igual consigo dólares. Y es probable, según me cuentan, están analizando hacer alguna operación, 1 o 2 operaciones más de acá al corto plazo, la próxima semana. Ujú. Y dice, bueno, yo consigo dólares. ¿De qué incertidumbre me hablas? Si tenés equilibrio fiscal, consigo dólares en el mercado, me doy el lujo de pasar de largo la cosecha gruesa. ¿Por qué vos decís que hay incertidumbre cambiaria? A ver, hay un tema que es, la Argentina consiguió $1.000 millones. Para dimensionar, es un 5% de lo que acordamos con el fondo hace un poquitito más de un mes, el 15 de abril más o menos, digo, los $20.000 millones que anunció Caputo.
Y 1.000 millones de dólares es la mitad de lo que vendió el Banco Central entre el 14 de marzo y el 11 de abril, cuando había sido la corrida cambiaria. Había vendido 2.500 millones de dólares, ni siquiera la mitad. Entonces, es un primer paso necesario, pero eso no marca un sendero hacia adelante. De hecho, recién incluso lo mencionabas vos, la respuesta del mercado no fue tan buena. Digo, ayer el tipo de cambio quedó mucho más cerca del medio de la banda, de los 1.200 pesos, que de los 1.000 o 1.100 que podía buscar. Eso por un lado. Y después hay un tema que es, el gobierno viene flexibilizando algunas barreras a la importación. Vos recién lo mostrabas en todo lo que es la cuestión de la carne, pero se ve mucho en productos electrónicos, se ve mucho en todo lo que es higiene y lo que se llama química de consumo, desodorante, shampoo, etc. Ahí también están abriendo. Ahí están abriendo. Sí, a ver, y también lo que es textil. Digo, después podemos discutir cuál es la política comercial óptima. En los últimos, diría, 2 años de la gestión de Alberto Fernández, la gestión que cuando estuvo más en el Ministerio de Economía, la dinámica cambiaria gobernaba la política comercial. No se hacía política comercial buscando desarrollar, qué sé yo, la producción de shampoo, crema de enjuague, jabón en la República Argentina. Se buscaban cuidar los dólares. Entonces, había cierta flexibilización que era necesaria, pero eso inevitablemente va a terminar impactando en las ventas de los sectores. Pero bueno, concretamente lo que me interesaba decir era, hoy la cuenta corriente de la República Argentina, las exportaciones menos las importaciones de bienes y servicios son negativas. ¿Sí? La Argentina demanda más dólares de los que genera por el lado de la economía real. Y a la vez, en 2026 y 2027 hay que pagar 15.000 millones de dólares de deuda entre acreedores privados, intereses con el fondo, que no es el capital, sí es distinto, eso hay que ponerlo. Eso se pagó en 2020, se pagó en 2021, también 2022, 2023 y 2024. Pero eso hay que pagarlo. Y después están los BOPREALes. Digo, acá no estoy incluyendo ni el swap con China, no estoy incluyendo los títulos con organismos internacionales que se podrían rolear. Entonces, en promedio, hay que pagar 15.000 millones de dólares por año. Si a esto le sumamos el déficit de la cuenta corriente, que lamentablemente Vaca Muerta en lo inmediato no va a subsanar, lo cierto es que alguien va a tener que poner esos dólares. Y no estamos hablando de 1.000 millones de dólares, sino de número más, número menos, 20.000 millones de dólares por año, asumiendo que los argentinos no queremos ahorrar en dólares. Y ahí va a tener la Argentina que emitir algo de deuda. A ver, para dimensionar, en los primeros 2 años de la gestión de Macri, 2016-2017, la Argentina emitió 100.000 millones de dólares de deuda. No hace falta emitir todo eso, es menos. Pero no dejan de ser montos grandes, no dejan de ser montos relevantes, y no dejan de ser montos que a hoy, con un riesgo país de 650 puntos básicos, no están. Entonces, ahí está la incertidumbre cambiaria de por qué nos van a prestar si ahora no lo hacen. La cuestión política podrá despejar algo, puede ser. Por ahora pareciera que eso no está siendo drástico. Habrá que ver las elecciones en la bendita provincia de Buenos Aires. Yo no lo sé, obviamente qué va a pasar, pero por el lado de la acumulación de reservas, se ve a nivel global, a nivel internacional, una correlación negativa muy fuerte entre las reservas y el riesgo país. ¿Qué quiere decir esto? Que los países que más reservas tienen, menos tasa de interés pagan. En la región son Perú y Uruguay, tienen reservas en relación con su PBI en torno del 20-25% y pagan tasas muy bajas. Brasil, Chile, México tienen relaciones de reservas y PBI en torno del 15%, la Argentina hoy del 6%. Por eso tiene el riesgo país que tiene. El único país de la región que tiene un riesgo país más alto que nosotros es Ecuador, que es un país dolarizado y que tiene otra lógica y que está con problemas. Bueno, también Bolivia en los últimos meses. Entonces, si no hay reservas, no va a bajar el riesgo país, y si no baja el riesgo país, no, va a ser muy difícil refinanciar la deuda. O sea, vos en esto, digamos, pensás cómo piensa Arriazu, el reclamo que le hizo Arriazu esta semana por segunda vez al gobierno fue por segunda vez en las últimas semanas, ¿no? O sea, lo viene diciendo desde diciembre, es compren dólares para llevar a la reserva. Es la manera para dar certidumbre, para bajar el riesgo país, para volver a los mercados. No queda otra. O sea que en esto Milei, Caputo están equivocados, tienen un mal diagnóstico. Sí, hay que decirlo en honor de verdad, Milei y Caputo cambiaron el diagnóstico después del acuerdo con el fondo. Digo, hasta el acuerdo con el fondo, el Banco Central había comprado 2024, fue el año en donde más reservas se compraron desde el 2003, y enero y febrero habían arrancado bastante bien. Se festejaban las emisiones de obligaciones negociables y los préstamos en dólares, y que el Banco Central tenía una posición mucho mejor de la que tenía en otros años. Entonces, con esos dos, Milei y Caputo, con esa parte del discurso de vuelta, en donde la acumulación de reservas era una prioridad, yo tranquilamente puedo decir que estoy de acuerdo. Después de eso, en un esquema de flotación
A mí me cuesta decirle flotación limpia porque básicamente se aprovechó ahora la ventana de la cosecha, lo cual me parece bien, pero está la amenaza de usar eventualmente los 12.000 millones de dólares que prestó el fondo, que un dato importante es, no los dio en DEX como se lo hacía Massa o se lo hizo al propio Guzmán en 2022, 2023, incluso también a Macri en 2018, 2019, sino que se los dio directamente en dólares líquidos. Hay una explicación financiera que tiene que ver con la depreciación del dólar en el arranque de la gestión de Trump. Hoy el dólar está muy barato respecto a lo que fue el cierre del año pasado. Debería tender a recuperar en los próximos meses. Si el país tiene vencimientos en dólares y activos, entre comillas, o va a cobrar DEX, bueno, no está mal cambiarlos desde el punto de vista financiero. Pero todo eso es una amenaza para el mercado, que el Banco Central tiene 12.500 millones de dólares que a priori está dispuesto a usar, y lo digo yo, a malgastar en la previa electoral si es necesario. Entonces, en ese marco me parece que hay un desacuerdo, o yo por lo menos tengo un desacuerdo fuerte con Milei y Caputo, que dicen que las reservas para un país como la República Argentina, y me animo a decir para cualquier país emergente, no son relevantes. Al Claro, revés, claro. son un indicador fuerte de la estabilidad cambiaria. Sí, sí. Y, digamos, otro argumento que da el gobierno, que lo dio Caputo, es yo ¿por qué no compro dólares? Y porque no quiero justamente marcar un precio en el mercado que me digan, ah, bueno, ese es el piso, entonces me vienen a comprar porque evidentemente, digamos, la lectura es, ese es el piso, cuando llegue a otro valor voy a vender, entonces me decían, ah, bueno, ahí está, la banda de la banda, y ahí me pueden generar una corrida porque digo, hoy tienes una banda cambiaria, no es que flota libremente. Digo, ese argumento no puede ser válido en este sentido que te estoy diciendo de no darle señales al mercado y que después el mercado te genere, se te venga en contra. El esquema de bandas, como recién decías vos, no es un esquema que busque comprar reservas. De hecho, tiene un anclaje teórico que el propio Banco Central lo menciona, con un paper de Paul Krugman de los 90, en donde un poco lo que dicen es, no es un esquema justamente para acumular reservas, sino que lo que busca es, en un contexto de pocas reservas, estabilizar el tipo de cambio. ¿Por A ver, qué? Asumamos el explica, a ver, eso, escenario. explica un poquito ahí y te meto algo chiquitito Dale. en el medio que es, explicar, me interesa que cuentes eso, pero porque el acuerdo con el fondo dice en el medio de la banda podés comprar. Por eso digo, no es que vos, Ujú. por El eso acuerdo no es como era el de me Macri, que interesa era bastante saber estricto. por qué el esquema de bandas no es para acumular reservas y en realidad podrían comprar, ¿no? Pero ahí te escucho, perdón la interrupción. Asumamos que el tipo de cambio vuelve a acercarse a 1.000 pesos. ¿Sí? Empieza Sí, a bajar y sí, se vuelve a acercar a 1.000 pesos. sí. Bueno, en 1.000 hay un límite técnico en donde los privados sabemos que el Banco Central va a comprar eventualmente. Entonces, ¿qué hacemos? Nos paramos en 1.050, en 1.020, en 1.030, y a medida que empieza a tocar esos pisos, perdón, empezamos a comprar. Entonces te genera una Ah, demanda inmediatamente claro. superior por encima del piso. Entonces el O Banco Central sea, nunca llega a mirá, comprar. Se queda está bien, tranquilo espera, esperando los entonces, 10.000. espera que te interrumpo por esto, para que quede claro. Vos lo que decís es, cuanto más cerca de 1000 está, que es la banda, 990, 1000, entonces, digo, no vas a poder, el Banco Central no podría comprar porque se te adelantan los privados que dicen, mira, está bajando, apurémonos, porque si no va a comprar el Banco Central. Y Exacto. entonces, apurémonos, Es como un ganémosle de descuento que mano. se termina. Claro, Es como un descuento que se termina. claro, Si yo ya muy sé bueno. que a partir de mañana va a aparecer alguien y va a llevarse todo el stock, bueno, nada, aparezco un poco antes yo, voy un rato antes y me lo llevo. Y al Sí, sí, revés, sí, sí. en el techo de la banda, imaginemos que esto saliese mal y el dólar empezase a valer 1.390, 1.395. Bueno, si yo ya sé que en 1.400 aparece el Banco Central y sobre todo si creo que en 1.400 va a aparecer el Banco Central, hago yo el trabajo sucio. ¿Sí? Y me gano esa diferencia vendiendo mis dólares y comprando pesos, eventualmente en Claro. ese caso, baratos. Entonces, estabilizan el tipo de cambio sin usar las reservas, arriba de la banda. Abajo de la banda, el problema es que el tipo de cambio se aprecia y el Banco Central no puede salir a comprar dólares. Perfecto. Yo creo que el gobierno lo tiene esto muy, muy pensado de cara a las elecciones, porque el dólar es como la variable clave para la inflación Claro. y sobre todo para los bienes, ¿sí? Sobre todo para los alimentos, que es como el consumo popular en la Argentina, pero también en el mundo. Y está visto desde ese lado el objetivo del esquema cambiario. Es más para estabilizar al dólar y así estabilizar la inflación Ah. que un esquema sostenible de mediano plazo y demás.